nosotros corrieron nosotros, entonces yo tomé unidad de para las instituciones de administración y el profesor dijo que dejara de dormir y que viniera a clase. Una semana. Pero la ley 789 Bueno, muy bien. Que hay uno de Dios, ¿sí o no? Que convirtió la noche en día. No sé. ¿De quién estaríamos hablando? Ya sabe también el chiquitín, ¿no? Y después el otro llegó otro y le modificó una hora para acabar de completar. Pero bueno, bendito sea mi Dios, en este país está. Muy bien, entonces coloquemos un titulito que nos diga punto aparte, ¿no? Obligaciones. Perdón, nosotros estábamos con las obligaciones de las partes contratantes y creo que ya hablamos en términos generales, ¿no? Entonces colóquele ahí obligaciones del empleador, más bien. Profesor, ya las escribimos. ¿Qué dijimos? Cuéntemelas, a ver, cuénteme una. Obligaciones del empleador y escribimos que el contrato de trabajo debe ejecutarse de una buena fe y pusimos Sí. 4, la afiliación inmediata del trabajador, realizar mensualmente los aportes y consignar las cesantías en el fondo, las demás relaciones con licencias y ahí quedamos. Y póngale caso. 5. Y hacer caso, que es la principal. Entonces póngale 5. Una de las cosas que decíamos es, dentro de esas obligaciones, es colocar que poner a disposición de los, póngale ahí 5, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados. ¿Sí hablamos de eso o no? Y las materias primas necesarias para realizar sus labores. Seis, procurar locales o un sitio adecuado. Coloquemos un sitio medio porque puede hablar de local, bodega, oficina, etcétera, ¿cierto?
un sitio adecuado y los elementos necesarios de protección contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Siguiente, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Siguiente, pagar la remuneración pactada en las condiciones periodos y lugares convenidos. Siguiente, guardar absoluto respeto a la dignidad humana. La dignidad humana del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Siguiente, dar al trabajador que lo solicite un certificado de trabajo donde conste el tiempo de servicio, la índole del trabajo y el salario devengado. Entre paréntesis coloquemos las cartas de recomendación. Una cosa es el certificado y otra cosa es una carta de recomendación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, gracias. Las cartas de recomendación no son obligatorias para el empleador. ¿Listo? Para tener eso claro. Punto aparte puede ser. De igual manera, expedirle una orden de examen médico de retiro si al ingresar o durante la vigencia del contrato se le hizo practicar un examen de esta naturaleza.
Siguiente, pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso, coma, sí, para prestar el servicio se le hizo cambiar de domicilio. Sí, para prestar el servicio se le hizo cambiar de domicilio. ¿Cómo así? Siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo así? No entendí ese Acuérdate, punto. acuérdate lo que les decía, que si yo, por ejemplo, necesito que un trabajador, yo puedo hacerle un contrato de trabajo a un empleado aquí en Bogotá, pero para que él me trabaje en Villavicencio. Cambiamos Barranquilla por Villavicencio. ¿Puedo hacerlo o no? Sí, ¿correcto? Entonces, resulta que yo estuve buscando a ese trabajador o a ese empleado en Villavicencio y no lo encontré con las características que yo requería, no lo encontré en esa ciudad, ¿correcto? Entonces yo lo puedo contratar acá en Bogotá y le digo que el lugar de trabajo de él va a ser en Villavicencio, ¿correcto? De pronto ustedes han visto cuando alguien solicita a algún empleado, ¿cierto? Le dice que si una de las condiciones es cambio de residencia, entonces si sí o si no, ¿correcto? Entonces, cuando uno lo contratan en Bogotá para que trabaje en Villavicencio, ¿correcto? El empleador, escúcheme bien, debe pagarle los gastos y dice el hermano, razonables ¿para qué? Para el traslado, para su, digamos, para que traslade su domicilio a Villavicencio, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Y lo bueno del asunto es que si ese trabajador tiene familia, también debo pagarle pues el traslado de la familia y los corotos, ¿cierto? O sea, el trasteo y todo lo que signifique pues para que él pueda estar allá bien. ¿Ahora sí estamos claros? Sí, señor. Ok, ¿estamos? Bueno, entonces, fíjese que yo les decía también, hay que tener mucho cuidado, pues lamentablemente también hay gente aquí que es muy ventajosa, ¿cierto? Cuando yo firmo el contrato, debo leerlo bien o por lo menos mirar en la parte del encabezado donde me dice lugar donde prestará sus servicios, ¿correcto? Porque de pronto no me doy cuenta y me coloco allá, lugar donde prestará los servicios, Villavicencio. Y en la parte de abajo, como ya dice firmado en, y de pronto me dice firmado en Villavicencio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que yo no puedo, en el momento de que, digamos, yo puedo incurrir en todos mis gastos de traslado porque pues voy a prestar los servicios en Villavicencio, pero en el evento de que yo quiera hacer algún reclamo porque no me pagaron ni, digamos, los gastos del traslado de mi trasteo, ¿cierto? O sea, dice, ¿no? Ida y regreso, y no me lo pagaron, yo no puedo hacer ningún reclamo porque ahí quedó estipulado que como si el contrato hubiese sido firmado en la ciudad de Villavicencio. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces, siguiente. A él también le toca, ¿no? Cumplir el reglamento y mantener el orden, coma. La moralidad y el respeto a las leyes. Y siguiente, entonces decimos permitir al menor de 18 años el acceso a la capacitación laboral y concederle permiso no remunerado cuando la actividad Perdón, profe, concederle el permiso. no remunerado.
concederle el permiso no remunerado, coma, cuando la actividad escolar así lo requiera. ¿Listo? Ahí más Profe, o o menos. sea, los a menores de edad se le dan solo si es a nivel educativo. Sí, correcto. O sea, recuerde que el menor de edad, pues la obligación de pronto usted está, hay varios, o hay muchos menores de edad que comienzan a trabajar más o menos a los 16 años, ¿no? Entonces, pero ellos están en su etapa de terminando su, ¿cómo es? 10 y 11 o quinto y, bueno, 10 y 11 creo que es que lo llaman así, ¿no? ¿Estamos? Entonces él tiene que terminar eso y ojo a esto. Por eso dice ahí, claro, ¿no? El permiso es no remunerado. ¿Estamos? Ok. Sí, ¿estamos claros, Johan? Sí, profe, sí, 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 Listo. claro. Es eso, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, como todos tenemos nosotros hablamos de obligaciones de los trabajadores, mencionamos que pues, tenía que ser era caso fundamentalmente también, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces decimos, obligaciones del trabajador. Entonces, primero, realizar personalmente la labor de acuerdo a los términos estipulados. Punto y coma. Observar y cumplir los preceptos del reglamento Los profe, observar y cumplir preceptos, los preceptos del reglamento, o sea, lo que esté establecido en ese reglamento de trabajo, ¿listo? Y acatar y cumplir las órdenes o instrucciones que de modo particular le imparta el empleador. Le imparta el empleador o sus representantes, ¿no? Porque recuerden que también puede tener él un gerente y él es que, a él es que hay que cumplir. ¿Listo? Coma, según el orden jerárquico establecido en la organización. Segundo, no comunicar a terceros coma, salvo autorización expresa, Profe, qué pena, autorización. expresa, salvo autorización expresa, coma, las informaciones que tenga sobre su trabajo. Coma, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada. Cuya divulgación puede ocasionar perjuicios al empleador. ¿Listo? Eso que de pronto, vamos a decir que yo puedo trabajar en producción y en producción nosotros elaboramos los tamales y los tamales nuestros tienen muy buena acogida en el mercado, ¿correcto? Porque de pronto, digamos, el sabor es diferente a los otros
porque les echamos, por ejemplo, una pizquita de esas de pimienta, por decir algo. ¿Cierto? Ese secreto. Señora, digamos, ese secreto, esa de cómo mis tamales son mejores, porque son mejores que los de la competencia, pues es algo que yo no debo divulgar, ¿cierto? La formulación de, por ejemplo, de mis productos. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok. Ahora, en caso de que a mí alguien me diga, mire, es que necesito saber para comparar mi receta con la de ustedes, entonces, y a mí el gerente me da mi autorización de que lo pueda hacer, lo podría hacer. De resto, no. ¿Correcto? De pronto ustedes han visto que en los departamentos de producción pues también están muy restringidas las entradas, ¿no? No, o sea, todo personal no puede estar en un departamento de producción. Y, por ejemplo, también en los departamentos de contabilidad, generalmente siempre se dejan al fondo o se dejan donde no haya un fácil acceso del público, porque es que en cualquier momento alguien puede estar revisando alguna información, ¿cierto? Y por accidente llevársela. ¿Estamos? Por ejemplo, como un listado de ¿qué? De clientes. ¿Correcto? Ese listado de clientes, si cae en manos de mi competencia, pues ahí también voy a tener, me pueden ocasionar un perjuicio, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Tercero, conservar y restituir en buen estado coma, salvo el deterioro natural, coma, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. ¿Cómo? Cuarto, comunicar o por... ¿Cómo me decía? Me quedé en que le hayan sido facilitadas y la... Ah, y las materias primas sobrantes. Cuarto, dijimos, comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime convenientes o conducentes a evitar daños y perjuicios. Quinto, guardar rigurosamente la moral y las relaciones con sus superiores y compañeros. Seis, prestar la colaboración posible en el caso de riesgo o accidente que afecten o amenacen a las personas o las cosas de la empresa o establecimiento.
7. Observar las medidas preventivas. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo. Y 8. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. ¿Listo? Entonces recuerden que fundamentalmente, pues hay que tener mucho cuidado con, digamos, con esas medidas preventivas. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita, ¿no? Que le dice a usted que se lave las manos y que utilice el tapabocas y ese tipo de cosas, ¿correcto? Pues hay que, esas son medidas de higiene preventivas, ¿cierto? Que conserve la distancia y que no es lo que no estamos haciendo en este momento, pero bueno, bendito sea mi Dios. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ojo a esto. Así como tenemos unas obligaciones y también, ¿cierto? Hay algunos sucesos, algunas cosas, algunos eventos que están prohibidos, ¿cierto? Por ejemplo, también tenemos tanto prohibiciones para el empleador como prohibiciones para el empleado o trabajador. Entonces, coloquemos ahí un titulito de que diga prohibiciones a empleadores. Muchas veces uno dice, de pronto le hace uno un comentario en una revisión a unas empresas que les prestan dinero a los empleados, ¿cierto? Y entonces solicita uno el soporte de dónde está el soporte de ese préstamo y por qué a esa persona se le está descontando ese dinero. Entonces muchas veces digamos, por desconocimiento, no se hace o no se hace firmar un documento donde el empleado, ¿cierto?, autorice que le hagan los descuentos, ¿cierto? De pronto, en caso de que se retire la empresa, si tiene un préstamo, se me ocurre a mí, hicieron un préstamo para estudio, para vehículo, que lo puedan descontar de sus prestaciones sociales. Entonces hay que dejarle en una notica donde se diga eso, ¿listo? Entonces, prohibiciones, ¿no? Primera, deducir, coma, retener, deducir, retener o pagar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones sociales en dinero que corresponda a los trabajadores sin previa autorización. Sin previa autorización, coma, escrita para cada caso. O sin mandamiento
o mandato judicial, Profe, qué pena, ¿me repite? Sin previa autorización. sin previa autorización escrita de esto, pues de los descuentos para cada caso. O sin mandato judicial. Por ejemplo, un mandato judicial, recuerden, un embargo, ¿no? Si hay un embargo, entonces le llega a uno la carta y uno tiene que proceder a hacer los correspondientes descuentos. ¿Listo? Sin mandato, coma, con excepción de los siguientes. Entonces, ¿cuáles son permitidos? Coloquemos ahí descuentos de retenciones, coma, de cuotas sindicales, coma, de cooperativas en caso de que haya, ¿cierto? De cuotas para pago de la seguridad social, de multas y sanciones, de multas y sanciones disciplinarias, impuestas de acuerdo al reglamento de trabajo debidamente aprobado. ¿Listo? Y de las pensiones de jubilación Yo creo que aquí nomás con eso es suficiente. Listo. Segundo, prohibición estamos hablando, ¿no? Obligar en cualquier forma a los trabajadores a que compren mercancías o víveres en almacenes que establezca el empleador. Tercero, En almacenes. en almacenes que establezca el empleador. Por decir que el empleador dice, no, usted tiene que comprar ahí en la tienda de la esquina. ¿Por qué? Porque esa es mía. ¿Listo? Está prohibido. El trabajador puede comprar donde se le dé la sagrada voluntad, ¿sí o no? Muy bien. Tercero, exigir o aceptar de parte dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo. Profe, ¿podría repetir? Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo. En otras palabras, yo creo que ustedes han escuchado por ahí que hay ciertas entidades que les cobran una cuota que para buscarles empleo y no sé. ¿Sí han escuchado eso o no? Hay entidades, ¿no? Que eso está prohibido. Sí, profe. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, presionar en cualquier forma a los trabajadores
en el ejercicio de su derecho de asociación. ¿Cuántas palabras estamos hallando? No, yo no le puedo prohibir a mis trabajadores que se afilien al sindicato o que si ellos quieren afiliarse de esos problemas, en el caso de que lo haya, ¿no? O fundamentalmente aquí se busca que nunca haya un sindicato, es porque no se le da el uso adecuado. ¿Listo? Quinto, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. Coma, dificultarles o impedirles el derecho a sufragio o el derecho del sufragio o al sufragio. ¿Listo? Siguiente, hacer, coma, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Siguiente, hacer o permitir todo género de rifas, coma, colectas, ¿cierto? O suscripciones en los sitios de trabajo. Siguiente, emplear en las certificaciones signos o convenciones que tiendan a perjudicar a los interesados, coma, o adoptar, ¿qué se llama eso? El sistema de lista, entre comillas, ¿no? Adoptar el sistema, entre comillas, coloquemos lista negra, coma, cualquiera que sea la modalidad que se utilice, coma, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. En otras palabras, que se vayan porque quieren por voluntad, ¿cierto? O que simplemente sean despedidos. Siguiente, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos
de los trabajadores. O que ofenda su dignidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces coloquemos punto aparte. Prohibiciones a los trabajadores. Primero, retirar de la fábrica, coma, taller, coma, oficina o establecimiento coma, los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Segundo, presentarse al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Tercero, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Entre paréntesis coloquemos a excepción de las que con autorización legal pueden llevar los celadores. No se pueden llevar. Los celadores. Cuarto, ¿cierto? Faltar al trabajo sin justa causa. Sin justa causa de impedimento. O sin permiso del empleador. Coma, excepto en los casos de huelga. Excepto en los casos de huelga, en los cuales debe abandonar el lugar de trabajo. Siguiente, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, coma, suspender labores, coma, promover suspensiones,
¿cómo se llama? Promover suspensiones intempestivas de trabajo, del trabajo, ¿cierto? O iniciar su declaración o mantenimiento coma, sea que participe o no en ellas. ¿Listo? Entonces, lo que lanza la piedra y esconde la mano, o algo así es que dicen, ¿no? Siguiente, hacer colectas, rifas y suscripciones. O cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Siguiente, coartar la libertad para trabajar o no trabajar, coma, o para afiliarse o no a un sindicato. Coma. O para permanecer en él o retirarse. Y siguiente sería utilizar los útiles o herramientas suministrados por el empleador en un objeto diferente o distinto al trabajo contratado. Diferente, profe. Diferente al contrato o al trabajo contratado. ¿Listo? En otras palabras, a mí me contrataron, en esa última, ¿cierto? Me contratan de conductor y entonces me llevo el carro y me pongo a hacer Uber, es que se llama eso, Uber. ¿Cómo la ven? ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar, pero Sí, no. eso Claro, pasa. si nosotros no tuviésemos esa cantidad de restricciones, créanme que hay una cantidad de situaciones que se presentan ahí que a veces son un poquito complicadas. Mire que yo generalmente cuando estoy con las personas le digo, mire, uno a veces en las empresas, ¿cierto? Resulta que yo trabajo en el departamento de contabilidad y me da por llevarme una hojita esas de carta, ¿cierto? Entonces yo salgo con mi hojita porque me van a hacer un examen o un parcial o lo que sea y me llevo una hoja y al otro día me llevo otra y me llevo otra y me llevo otra. En un patrón, digamos, en un empleador que sea bien, ¿cómo es que dicen por ahí? Bien complicado, por no decir chichipato. ¿Puede pasar o no? Me puede mandar por hurto continuado. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí, Claro, si yo quiero ir una persona y digo, ya este man es el que tenemos ponchado aquí en la cámara, que todos los días se lleva una hojita, y aunque una hojita no vuelve por nadie, ¿cierto? Pero pues en un determinado momento uno comienza a decir, si somos 10, son 10 hojas, ¿sí o no? Y si es todos los días, pues ya vayan a ir contando. Entonces, todo ese tipo de cosas, a veces uno cuando está en los programas de auditoría también dice, ¿no? Hay que cuidar los pesitos porque los millones se cuidan solos. ¿Eso qué quiere decir? Si a mí me hace falta 1 millón, 2 millones, pues uno se da cuenta fácilmente. Pero a veces estar sacando 5 pesos, 10 pesos, 10, es difícil controlarlo, ¿no? ¿Estamos? Y pasa en muchas empresas, ¿no? Entonces miremos, démosle punto aparte
y podemos colocar terminación del contrato de trabajo. Titulito que diga terminación del contrato de trabajo. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. La terminación de un contrato. Señora. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, digamos, por ejemplo, bueno, si un empleado tiene rifas, bueno, hace rifas y eso, lo que su merced dijo ahorita, ¿uno qué hace? Ahí, digamos, le manda un memorando que, o sea, por primera Claro, vez, digamos, fue la primera vez. sí. Lo importante es que hay veces que hay empleados, ¿cierto? Que de pronto piden permiso, ¿cierto? De pronto le piden permiso al dueño o al patrón. Y recuerden que también él lo tiene prohibido, ¿cierto? Porque es que, digamos, yo como patrón puedo hacer una rifa para beneficiarme yo, ¿sí o no? Entonces, como tengo mis empleados, entonces todas las bellezas me van a comprar la boleta simplemente porque son empleados. O sea, ya fíjese que ya hay una especie como de qué, de coacción, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, si la persona de pronto está haciendo eso sin permiso, yo lo primero que hay que a mirar, ¿cierto? Hay que decirle, ojo que en el Código Sustantivo de Trabajo o en el Reglamento Interno de Trabajo está prohibido esto y usted está faltando a este principio, ¿correcto? Cosa diferente es que de pronto se reúna o digamos apenas salgan de su trabajo, que él haga sus cuestiones por fuera de la organización, ¿correcto? Ujú. Es diferente, pero si lo está haciendo, yo pienso que valdría primero la pena llamarle la atención y ya si cumple, pues ahí sí que sea, ¿cierto? Hacer un llamado de atención ya escrito con copia de hoja de vida y todo ese tipo de cosas, pues para que lo tenga presente, ¿correcto? Ahora, además que en estos tiempos todo el mundo está tratando de buscar dinero, ¿no? Sí, eso sí es verdad. ¿Cierto? Eso no nos digamos mentiras. Entonces, de pronto en muchas empresas, yo no sé si ustedes han escuchado que existen cadenas, ¿cierto? Entonces es una cadena donde entonces vamos todos a aportar, no sé, 100.000 pesos mensuales y entonces se hace el juego, se juega esa cadena, todo el mundo da su aparte y si son 10 entonces se lleva 1.000.000 y después comienza a pagar y todo ese tipo de cosas. Eso también se ve mucho, ¿no? Sobre todo nosotros los mecánicos. ¿Estamos ahí? Pero los mecánicos, profe. También, nosotros ¿Listo? Y eso se ve mucho porque es que incluso uno escucha cadenas que pueden, por ejemplo, en profesores también nosotros tenemos una cadena que lleva más o menos 15 años, ¿correcto? Entonces eso también a veces se hace con el fin como de lograr como un apoyo en un momento determinado, ¿no? ¿Sí me entienden? Pero eso está prohibido hacerlo dentro de él, digamos, la institución como tal. ¿Estamos? Profe, pero eso podría llevar a dar, no sé, algún reporte o algo así. Sí, claro, claro, eso porque como está prohibido y yo miro el reglamento interno de trabajo y allá lo dice, ¿cierto? Imagínese, vamos a suponer, a este negrito está trabajando en una organización y le dio por hacer una rifa, ¿listo? Y resulta que tengo constantes problemas con la belleza con el jefe de personal. Ahí le estoy dando un papayazo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, claro, profe. Bueno, estoy incumpliendo el contrato y ahí me pueden hacer eso, te pueden hacer, digamos, efectiva esa cláusula, ¿no? Es que, por ejemplo, también uno tiene que ponerse a veces en los pies, sí, en los zapatos de muchos trabajadores o empleados también que dicen, ¿por qué lo echaron? No, me echaron por justa causa. ¿Y por qué? ¿Cómo así que cuál fue la justa causa? Bajo rendimiento. ¿Y cuánto lleva? 9 años. Entonces, si lleva 9 años, no puede estar ahí por bajo rendimiento. ¿Sí me hago entender? Son cosas como ilógicas que a veces uno también se tiene que enfrentar a eso, ¿no? Ahora, diferente es que yo baje el rendimiento. Ya dijimos que eso sí está prohibido. ¿Listo? Listo, Sin, profe. em- sin embargo, ustedes ven que casi hoy todo el mundo se pega de eso, ¿no? Como a bajar el rendimiento, a no cumplir, a no atender, y se hacen los locos con el trabajo cuando quieren, digamos, como presentar alguna protesta porque no les aumentan y un poco cosa, pero me parece que hay que hacer las cosas lo más eh, legalmente posible. ¿Listo? Muy bien. Entonces entramos ahora sí a lo que se llama la qué. Dijimos terminación o finalización del contrato de trabajo.
decimos 2 puntos o punto aparte. La terminación de un contrato de trabajo se presenta cuando se finaliza en su totalidad las obligaciones que habían adquirido las partes. Y entre paréntesis colocamos empleado y empleador. Coma, cuando iniciaron el contrato y puede darse por alguna de las siguientes causales contempladas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces ya saben cuáles son esas causales, entonces vamos a donde dice, ¿ya descargaron el Código Sustantivo del Trabajo para que revisen después? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, está muy bien. ¿Quién quiere leer quién, Sandra, quiere leer el artículo 61? Gracias. Ay, profe, es que lo tengo en el ¿Qué? computador, está apagado. Ah, no, pero hay ponchadas, ¿sí o no? Bueno, uno que colabore. Reponchada, pero ya me lo prendo. ¿Qué se me hizo, Daniela? Daniela, ¿cuál? Entonces, Daniela Sánchez. ¿Ya se voló también? Señor, ¿Tienes el Código Sustantivo de Trabajo ahí? No. no, acá no lo tengo, profe. ¿Artículo qué, profe? El artículo 61. Ya voy. Ah, ya los estoy ponchando ahí. Eso es ya. Ah, voy a bajar eso. Profe, ya lo tengo, artículo 61, cuando termina. Leámoslo ahí rapidito. El contrato de trabajo termina A, por expiración del plazo pactado o presuntivo. B, Ajá. la terminación de la obra o labor contratada. C, consentimiento. D, por muerte del trabajador. E, por suspensión de actividades por parte del patrono durante más de 120 días. F, liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. G, por decisión unilateral en casos de los artículos 49, 63 y 64. Y H, por de autoridad competente. 2. Casos contenidos en los ordinales E y F de este artículo, el patrono debe proceder en la misma forma prevista en el ordinal tercero del artículo 52. Ok. Entonces, ya tenemos ahí eso rapidito, ¿sí o no? Coloquemos ahí. Primera, o A, ¿cierto? Muerte del trabajador. Generalmente, pues yo siempre digo, si se murió el trabajador, pues ahí, ¿qué hacemos? Pues se acabó el contrato, ¿o no? ¿Listo? B, mutuo consentimiento. ¿Qué es eso? A mí me contratan, ¿cierto? Yo voy y le digo a mi empleador o a mi patrono, le digo, mire, lo que pasa es que me salió un trabajo mejor, ¿cierto? Necesito, pues, me toca retirarme porque pues ahí no hay nada que hacer. Usted está de acuerdo en que yo deje, ¿cómo vamos? Estamos al día en todo, yo le voy a dejar a usted una actica, ¿cierto? De cómo están las cosas y le dejo toda la relación, ¿cierto? O sea, hay un mutuo, ¿qué? Consentimiento. ¿Estamos ahí? Sí, pero C, o siguiente, por tercero, ¿cierto? Podría ser expiración del plazo pactado. O sea, ojo a esto. Si yo no tengo una cláusula que me diga de todas maneras que en caso de, digamos, llegar al término del plazo pactado, ¿cierto? Y
que en el caso, ¿cómo es? Perdóname, el contrato se, digamos, se activará, ¿correcto? En caso tal de que ninguna de las partes manifieste su terminación, ¿listo? O continuar con ese trabajo, pues obviamente hay una expiración de ese plazo. Si es 3 meses y no dijimos nada, entonces a los 3 meses, adiós, pues, ¿listo? 4, me dijera también terminación de la obra o labor contratada. ¿Listo? Me contrataron para hacer un galpón, ya lo hice, pues ya no hay nada que hacer, ya se terminó la labor, ¿listo? O digamos la obra. Quinto, ¿qué más dijimos? Liquidación o clausura definitiva de la empresa. ¿Correcto? Se tocó, así como siempre digo yo, Dios no lo quiera, pero en muchas empresas en estos tiempos les ha tocado liquidarlas, les ha tocado cerrarlas. ¿Sí están enterados de eso, no? Sí, profe. ¿Correcto? Y vemos mucho de pronto, perdón, lo que han pasado en la noticia y eso sobre todo los bares, ¿no? Recuerde que los bares, no van a decir que no conocen qué es un bar. En esos bares también había mucho empleado, ¿correcto? Y ellos están ahorita, pues, así como dicen, bien, si nosotros estamos en la olla, hay otros que están peor, ¿sí o no? ¿Correcto? Porque pues igual allá, básicamente en un bar sí hay, digamos, como muy, mejor dicho, es muy difícil guardar las distancias requeridas, ¿no? ¿Listo? Recuerde que nosotros se decía que el contrato, ¿cierto? Se puede suspender. Entonces, la otra es, ¿cuál vamos? ¿La 6? La F. Bueno, La F, quinta. eso, póngale F o lo como sea. Suspensión de actividades, ¿cierto? Por parte del empleador durante más de 120 días. Recuerden que el empleador puede suspender sus actividades, ¿cierto? Y decían que el plazo máximo es de 120 días. Además, recuerden que durante ese plazo, yo como trabajador puedo conseguir otro empleo, ¿o no? Pues no, ya están las labores suspendidas, yo tengo que, de mí depende mi familia, pues yo qué hago. Generalmente, me consigo otro trabajo, ¿cierto? ¿Estamos? Cuando hablamos de una siguiente causal, sentencia ejecutoriada. ¿Eso qué es? Básicamente, el juez dijo que no hay nada que hacer, ese negocio o esa empresa se cierra, se liquida totalmente, ¿cierto? ¿Estamos? O ese contrato, perdón, ese contrato se cierra porque pues igual hay que liquidar la empresa, ¿listo? Y ese contrato, pues obviamente, pues para que yo sigo con contratos y ya no hay empresa. Muy bien. Siguiente era decisión unilateral de una de las partes. Yo tomo la decisión, ¿cierto? No hay mutuo acuerdo, sino que me voy y no volví. ¿Listo? O el patrón, que es a veces cuando le meten a uno el abandono de cargo, ¿no? O el empleador simplemente dijo, no, ya me cansé con este negrito que todos los días llega tarde, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle, simplemente terminemos el contrato, ¿correcto? Y manifiesto Profe, una una justa pregunta, causa. digamos, cuando es así, uno tiene que hacer, por ejemplo, digamos, hay una persona que siempre llega tarde, llega tarde, llega tarde, ya se le hizo pues la advertencia, digamos, que llegó tarde. Entonces, ya para Ujú. hacer uno la suspensión del contrato, uno tiene que dejar un acta o qué se hace pues para que en caso de algo tenga uno como la instancia de Generalmente, que generalmente es bueno, ¿cierto? Que se establezca, pues desafortunadamente toca llamarlo así, esos benditos memorandos, ¿cierto? Yo creo que ustedes, me van a pasar memorando porque llegué tarde. Pues pasarle ese memorando y advertirle a la persona, es que mire, así no les guste a los que trabajan, pero cuando uno se compromete a trabajar, se supone que ese tiempo tiene que trabajarlo. ¿Estamos claros? O si no, ¿para qué se compromete? ¿Para qué se obliga? ¿Listo? Y otra cosa, uno debe estar, que creo que a muchos de no les gusta tampoco, agradecido de que le den trabajo o no. ¿Sí o no? Porque pues es que sí, más en esta época. la persona que le dio la oportunidad a usted, yo siempre le he dicho, mire, desafortunadamente
en este mundo hay muchos personajes desagradecidos y uno tiene que ser agradecido, ¿cierto? Con la persona, por ejemplo, que le arriende un apartamento. Yo no sé si ustedes han escuchado que a veces las personas, los inquilinos, se van a ir de un apartamento o una casa que le arrendaron y la desbaratan. Y entonces por eso ahora hay que meter eso con una póliza de seguro, una inmobiliaria. Bueno, ya la confianza, ya no hay confianza, ¿sí me entiende? Entonces, pero uno tiene que ser consciente de que a la final le están haciendo es un favor o no. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe. ¿Mm? Lo mismo si yo, por ejemplo, alquilo un vehículo, ¿cierto? Que sí, que la compañía esa, su labor es alquilar, o sea, su objeto social es el alquiler de vehículos, pero pues igual trátelo bien, ¿sí me entiende? Yo conozco unas bellezas que es desbaratar los carros cuando los alquilan y eso me parece que no tiene sentido. ¿Estamos? Porque recuerde lo que decíamos, todo contrato a la final, yo pienso que tiene que ejecutarse de acuerdo a lo convenido, ¿no? ¿Estamos? Entonces, digamos, dentro de esos retardos, es importante también dejar como la constancia para después uno, porque es que mire, cuando una persona se acostumbra ya a llegar tarde todos los días, eso ya no sirve, hay que echarlo. Discúlpeme la expresión, pero yo soy correcto, se le llamó la atención, se le dijo. Ninguno de nosotros es fundamental para que las compañías funcionen en cualquier momento. Por eso se habla de libre nombramiento y remoción. Mientras usted esté cumpliendo con los parámetros establecidos, no hay ningún problema. Pero si comienza a incumplirlos, entonces no, digamos, ya no se está, ya, digamos, no se están ejecutando las cosas de acuerdo a cómo fue acordado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tomar una decisión. Y muchas veces esas decisiones son muy radicales, ¿no? Se va y se acabó el problema. Yo conozco gerentes que dicen, no, es que mire, ese trabajador, ese ingeniero, muy bueno, pero no, ya me tiene cansado, todos los días llega tarde, ¿correcto? ¿Y usted qué le ha dicho? No, yo le he llamado la atención, le he dicho, pero ya la costumbre le ganó más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo le digo, espíalo. Así de sencillo, ¿correcto? Porque si a él no le interesa su trabajo. Además, nosotros los católicos decimos, ay, Dios mío, ayúdame a conseguir un trabajito, que es que en este tiempo de pandemia y todo, y entonces lo consigue uno, bendito sea mi Dios, ¿correcto? Y a la semana ya está pateando la lonchera porque ya comienza a llegar tarde, ¿sí me entienden? Mm. Eso es lo que tenemos que nosotros comenzar a cuidar, ¿correcto? Porque, pues, desafortunadamente en unas demandas de trabajadores a empleadores que yo he asistido, siempre me he ganado los litigios, es por eso, porque demuestro que la persona no cumplió el contrato. Y en la parte superior del contrato siempre le dice a usted, hora de inicio de labores. Y si a uno le dice, escúcheme bien, hora de inicio de labores, 8 de la mañana, usted mínimo debe estar faltando un cuarto para las 8, para que usted en realidad, mientras organiza su escritorio y todas esas cuestiones, pueda comenzar a atender a los, digamos, a los clientes desde las 8 de la mañana, ¿cierto? O comience a realizar sus labores a partir de las 8. ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Por ahí les tengo voy a traerles una conferencia ahí para que comencemos a mirar eso, porque es que eso es uno de los flagelos que hay a veces en las organizaciones, ¿no? De pronto, como no estamos cumpliendo las cosas, puede ser en las dos vías, ¿cierto? Entonces comienzan a haber muchas fricciones entre empleadores y empleados, y me parece que eso no está bien. El equipo de trabajo, pues se supone que tiene que funcionar. Ah, y agregándole a eso el chismoso que quiera pasar por encima de la otra persona, ¿sí me entiende? Entonces, yo no sé, yo creo que a usted no les compartí una conferencia de contabilidad de trabajo en equipo, creo que sí, ¿no? Ya se les olvidó. Tiene Sí, sentido, creo. profe. Sí, fue las primeras, ¿no? Sí, que hablaban de cómo uno comportarse en equipo. Sí, hablamos de Ah, sí, sí. Walter Antepotes que nos dice que usted, ¿cierto? En esa empresa no hace falta el de la puñalada trapera y ese tipo de cosas que hace una comparación de los japoneses con los colombianos, ¿correcto? Y es por eso, porque es que desafortunadamente nosotros nos acostumbramos a llegar tarde a todo lado,
¿correcto? Yo tengo unas bellezas de amigas por ahí, ¿cierto? Que me dicen, ay, no, digo, oiga, pero usted ese muchacho pobrecito, yo allá pasé por tal almacén y lo vi el hombre de banda a banda, o sea, de pared a pared, esperándolo a usted, y dije, ¿usted a quién está esperando? Pues a mi novia, ¿y qué pasó? No, no ha llegado, ¿ya qué hora será la cita? A las 6, y son las 6 y faltan, ya van a ser las 7, y no ha llegado la belleza, ¿no? Le preguntan, ay, no, es que a mí me gusta que me esperen. Le preguntan a la chica, le digo, pues, ¿a usted le gustaría que le hicieran eso? A nadie le gusta esa cuestión, ¿sí o no? Además que uno cuando está ahí sospechoso ya es un problema. ¿Estamos claros? Entonces, todo va en el respeto, ¿cierto? Hacia los demás. No se les olvide que eso es fundamental. Y esta sociedad comenzará a cambiar definitivamente. ¿Estamos? Sí, profe. Muy Sí, bien. señor. La otra que me faltaría ahí sería, pues tiene mucho que ver con los 120 días. Escribámosla de todas maneras. El no regreso del trabajador a su empleo al desaparecer las causas de suspensión del contrato. ¿Listo? Y digamos, para esa terminación de ese contrato, ¿cierto? Pues también hay, digamos, unas causales como son las de, mm, coloquemos punto aparte, terminación del contrato por justa causa. Y decimos 2 puntos. Se entiende que un contrato se termina por justa causa por cualquiera de las partes y entre paréntesis colocamos empleado o empleador debido a las causales cualquiera de las causales, ¿cierto? Cualquiera, contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Y entonces, ¿ahí quién nos iba a ayudar con esa? Si quiere la sigo leyendo, profe, que ahí todavía la tengo. Sí, hágale, mijito. Listo. Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Modificado por el artículo 7º del decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo. A. Por parte del empleador. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Segundo, todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros del trabajo. Tercero, todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. Cuarto, todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Quinto, todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. Sexto, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier
falta grave calificada con tales pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales o contratos individuales o reglamentos. Séptimo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que sea de 8 días, o aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Octavo, el que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Noveno, el deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Décimo, la sistemática inejecución sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales. 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes. 13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 14. Aparte subrayado, condicionalmente exequible, ver sentencia C-1443-00 de 25 de octubre del 2000. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso, sino exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de 15 días. Y B, por parte del trabajador. Primero, el haber sufrido engaño por parte del empleador respecto de las condiciones de trabajo. Segundo, todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de éste. Tercero, cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. Cuarto, todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar. Quinto, todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Sexto, el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Séptimo, la exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se contrató. Y octavo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Leo el Muy parágrafo. bien. Sí, leámoslo. Leámoslo que ya nos vamos, tranquilos, ya un minutico. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esta terminación. Posteriormente, no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos. ¿Listo? Por ahí hay una aclaración también de Alexander Coral, ¿cierto? Que también quiero que la escuchen, porque yo le digo, el despido del empleado fue por justa causa, pero ¿por cuál? Por justa causa, pero ¿cuál fue la justa causa? ¿Cierto? Porque hay muchas. ¿Estamos? Si uno mira, en términos generales, digamos, el incurrir en cualquiera de esas prohibiciones, tanto por parte del empleador como por parte del trabajador, se daría lugar a la terminación del contrato por justa causa. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, por favor, actívenme las camaritas ahí para dejar el registro de salida porque ya veo aquí haciendo señas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Más enredados que antes o estamos claros? Todo claro. ¿Listo? Entonces, recuerden que hay No, profe, muchas todo cosas claro.
A veces por el desconocimiento nosotros incurrimos en ciertas, digamos, asuntos que después nos pueden conllevar o nos pueden arrimar a cualquier inconveniente. Esa llegadera tarde, discúlpeme que se asusta tanto en el llegada tarde, pero es que, digamos, dentro de las personas de los demandas que he ganado es por eso, porque pues la persona, mira aquí que dice en el contrato, hora de inicio de labores, 8 en punto. Y el hombre siempre llega a las 8:03, 8:05. Uy, no, pero por 5 minuticos, sí, mijito, pero es que usted llega y tiembla la tarjeta y en la tarjeta donde está la entrada de la empresa, ¿cierto? Hay 8 cuadras, o sea que usted jamás ha iniciado labores a las 8 en punto. O sea que no está cumpliendo ¿qué? El contrato, ¿sí o no? Y a veces que nosotros no leemos, entonces no se les olvide que hay que leer todito, todo. ¿Listo? Que mi Dios me las bendiga, nos vemos mañana para que hagan la pausa activa antes del almuerzo. Entonces que mi Dios me las bendiga y buena tarde, ¿no? Bueno, con mucho gusto, ¿no? Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Dios les bendiga y buen día. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, Mucho profe, gracias. gusto. Chao, Dios me les bendiga.